Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Hurtado Salazar, soy residente de pediatría de primer año de la Universidad del Valle y el día de hoy hablaremos de lo que son las crisis drepanocíticas. Dentro de la agenda que vamos a abordar, hablaremos de la definición como tal de esta enfermedad de células falciformes, cómo ha sido su historia, su epidemiología, su etiopatogenia, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico. Ya abordaremos las crisis drepanocíticas una a una, cuál va a ser su manejo y la prevención. Y también pues hablaremos de nuevos tratamientos. En cuanto a la definición, nosotros tenemos que la enfermedad de células falciformes es un grupo de trastornos hereditarios en donde pues va a estar caracterizado por esta forma de los eritrocitos que son en forma de hoz. Tenemos que es una de las hemoglobinopatías estructurales más frecuentes con un patrón de herencia autosómica recesiva basada pues en lo que es las mutaciones de la subunidad beta de la hemoglobina con presencia de esa hemoglobina S en los eritrocitos. Tenemos que cuando nosotros hablamos de enfermedades de células falciformes hablamos de un gran espectro en donde dentro de ellas se encuentra la anemia de células falciformes que se representa como SCDSS, en donde representa más del 70% de esta enfermedad de células falciformes y se va a caracterizar por una anemia crónica, por crisis dolorosas e infarto de órganos con daño crónico. En cuanto a la historia, nosotros tenemos que para el año 1910 el doctor Henry, un médico de Chicago, observó en un paciente masculino con unas anemias recurrentes e ictericia y decidió estudiarlo. Y él fue el que acuñó el término falciforme, ¿sí? Debido a la forma de hoz que adoptan los eritrocitos. Posteriormente, para el año de 1948, el doctor Watson ya sugirió que la escasez de células falciformes en recién nacidos se debía a la presencia de la hemoglobina fetal, que como vamos a hablar posteriormente, este representa un factor, por decirlo así, protector frente a la hemoglobina S. Ya para 1949, el doctor Pauling habló de esta normalidad en la hemoglobina, llamando la hemoglobina S. Para 1954, el doctor Allison habló sobre el efecto protector de la anemia de células falciformes frente a la malaria, explicando también su alta frecuencia en áreas endémicas de paludismo. Y ya para 1956 el doctor Ingram ya habló como tal de esa mutación en la posición 6 de la cadena beta, causante pues de esta hemoglobina normal. En cuanto a epidemiología, nosotros tenemos que el origen de la enfermedad de células falciformes, como ya mencionamos, viene de las regiones palúdicas de los trópicos, donde los portadores están protegidos contra la muerte por malaria y por lo tanto, pues en este sentido se disfruta de una ventaja evolutiva. Sin embargo, pues ya aproximadamente 300.000 personas nacen anualmente en todo el mundo con la enfermedad de células falciformes y la mayoría de estos, incluso más de la mitad, se encuentran en Nigeria, India y República Democrática del Congo. Además, también es común en la región mediterránea y Oriente Medio, sin embargo, pues con todo lo que es la migración, con todo pues también lo que hubo del transporte de esclavos, pues ya hubo una difusión de esta enfermedad, encontrándose pues ya en todo el mundo. Aquí, en este estudio, realizado como parte del estudio de la carga mundial de enfermedades, lesiones y factores de riesgo en 2021, aquí se ofreció una evaluación global integral de toda la prevalencia de la anemia de células falciformes y la carga de mortalidad por edad y sexo para 204 países y territorios desde el 2000 hasta el 2021, en donde se encontró que el total de nacimientos con enfermedades de células falciformes aumentó a nivel mundial un 13.7% y que también el número de personas que viven con anemia de células falciformes aumentó en un 41.4% del 2000 al 2021, pasando de 5.46 millones de personas a 7.74 millones. Aquí pues se habla de la mortalidad, ¿sí? Por anemia de células falciformes, que fue casi 11 veces mayor, con 376.000 muertes, y en los niños menores de 5 años hubieron 80.100 muertes.
En cuanto a la epidemiología local, nosotros tenemos que en Colombia la drepanocitosis es considerada una enfermedad huérfana y desde el año 2016 su notificación es obligatoria. En esta tabla se puede ver que se encuentra dentro de las primeras 5 causas, cumpliéndose más de 1.000 casos reportados en el país, aportando 2.58% de todas las enfermedades huérfanas. Se tiene que una prevalencia para el 2016 de 0.07 por cada 100.000 habitantes y de 0.32 en el año 2017. Además, en 2017 fue de 0.33 en mujeres y de 0.32 en hombres, pues no hay mucha diferencia como tal en cuanto al género. Aquí pues podemos ver los grupos etarios, ¿sí? También lo mismo del año 2016 al 2017, en donde se reportó principalmente pues en pacientes menores de 18 años, dentro de los cuales donde más números de casos se reportó fue entre los 10 y los 14 años, como podemos ver en la gráfica, y por eso pues es importante en pediatría reconocer esta enfermedad debido a su alta frecuencia. En Cali, nosotros tenemos que tanto en el año 2016 como en el 2017 fue la ciudad que más reportó casos a nivel nacional, donde podemos ver que en el 2016 fueron 25 casos, correspondiendo al 71.4%, y en el 2017 82 casos, correspondiendo al 48.1%. Aquí tenemos que este fue un estudio publicado en la revista chilena de pediatría, donde se valoraron 157 pacientes menores de 18 años, en donde se estudió la anemia, estableciendo que la edad media del diagnóstico fue de 9 años, ¿sí? Y de ellos 102 pacientes a quienes se les prescribía la electroforesis era desde la especialidad de hematología. Este estudio sí se realizó aquí en Cali, en donde lo traigo a colación debido a uno que la edad de diagnóstico tardía, ¿sí? O sea, un 9 años y pues con todo lo que conlleva, con las complicaciones, las crisis, puede disminuir mucho lo que es la calidad de vida y también llamar la atención que, por ejemplo, se debe conocer desde pediatría, incluso pues también desde medicina general y no tener miedo si se tiene la sospecha de enviar una electroforesis, debido a que esto también puede retardar el diagnóstico y como vemos aquí fue enviado por hematología sabiendo que pudo enviarse desde antes. En cuanto a la etiopatogenia, pues hablemos de la hemoglobina. Tenemos que la hemoglobina pues es una proteína tetramérica compuesta por diferentes combinaciones de subunidades de globina y cada subunidad de globina está asociada al cofactor hemo que puede transportar una molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que aquí se ve que la hemoglobina adulta pues tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Cuando nosotros hablamos de los glóbulos rojos incluye pues tanto los reticulocitos como los eritrocitos y pues que transportan el oxígeno, que es un gas poco soluble en el plasma, pero también el CO2 y protones. Aquí nosotros podemos ver que la hemoglobina falciforme es una variante estructural pues de la hemoglobina adulta, que es la hemoglobina A. ¿Sí? Entonces, ¿esta por qué es causada? Es causada por una mutación en el gen HBB que se caracteriza por una sustitución en el nucleótido en la posición número 6, que es la timina, por una adenina. Entonces, aquí miremos la mutación de este gen, el HBB, y en la sexta posición, aquí vemos este nucleótido, ¿sí? En donde se cambia esta adenina, ¿sí? Esta timina por una adenina, cambiándose lo que es el ácido glutámico por una valina, ¿sí? Y característicamente, pues esta valina es hidrofóbico, lo cual tendrá complicaciones en la polimerización que está asociado a todo lo que es la etiopatogenia. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de drepanocitosis es un término general que incluye diferentes genotipos de las mutaciones a nivel genético. Entonces tenemos esos pacientes con una hemoglobina AS, que son las personas con rasgo falciforme, en donde van a tener un alelo normal y el otro se presenta la mutación con la expresión de la valina. Entonces tienen una subunidad beta normal,
¿sí? Como podemos ver aquí, normal, y la otra va a estar mutada. Tenemos también homocigótica o lo que es la SCA, la anemia de células falciformes. En los dos alelos, ¿sí? Como podemos ver acá, en los dos alelos se tiene esta mutación en donde tenemos la valina y pues por lo tanto tienen un fenotipo más severo de la enfermedad. También tenemos drepanocitosis doble heterocigótica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la HBsC, en donde hay una afectación de ambos alelos, pero la mutación es diferente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la mutación que ya conocemos, donde se da lo que es la valina, y en el otro alelo da origen a lo que es la hemoglobina C, en donde hay un reemplazo de la adenina que da origen a la lisina, ¿sí? Tenemos que además hay otros, que es la HBs talasemia, en donde por ejemplo en la 0 tiene un fenotipo severo de la enfermedad. Como otros datos tenemos que por ejemplo en la HBsC es una afección pues también con anemia hemolítica, generalmente más leve y complicaciones agudas y crónicas menos frecuentes que cuando son homocigóticos, aunque es frecuente en la SC, la retinopatía y la osteonecrosis. Tenemos que también dentro de las talasemias, el alelo beta S combinado con un alelo HBB nulo da como resultado pues que no haya producción de proteínas a causa pues de esta HBZB nulo. ¿Sí? Entonces tenemos que cuando sucede esto hay un síndrome clínico indistinguible de la anemia de células falciformes excepto por la presencia de microcitosis. Además, tenemos que el alelo beta S combinado con un alelo HBB hipomórfico da como resultado pues un síndrome clínico generalmente más leve de la anemia de células falciformes. Ya en cuanto a la fisiopatología, pues hay 4 eventos que se deben tener en cuenta. La principal es esa polimerización de la hemoglobina S, la vasoclusión, todo lo que es la disfunción endotelial y la inflamación. Entonces vamos a abordar cada uno de estos. Tenemos que en cuanto a la polimerización de la hemoglobina, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que cuando se libera la molécula de oxígeno del grupo hemo de la hemoglobina S, van a quedar expuestas estas terminaciones de valina, las cuales son hidrofóbicas, y para esconder este residuo hidrofóbico tenemos que esta molécula empieza a formar espontáneamente un enlace entre la valina de su cadena beta 2 y un aminoácido complementario receptor de la cadena beta 1, pues de la molécula de hemoglobina S contigua. Entonces de esta manera pues se van formando estos enlaces que forman cadenas dando lugar a una estructura tubular rígida que aquí como la podemos ver, una estructura tubular rígida que pues al ir creciendo va empujando desde el interior la membrana eritrocitaria, deformándola hasta adoptar pues esta característica forma de hoz del eritrocito. Entonces aquí ya viene pues lo que llamamos célula falciforme o drepanocítica. Aparte, ¿qué pasa? Tenemos que también se aumenta la rigidez celular y pues distorsionan la membrana de los eritrocitos, lo que a su vez provoca una insuficiencia energética celular y estrés, también genera deshidratación, alteración de la reología y hemólisis prematura. Además, bueno, nosotros tenemos que la hemoglobina S de por sí tiene una afinidad por el oxígeno reducida en comparación con la hemoglobina adulta. Y tenemos que esta afinidad reducida por el oxígeno de la hemoglobina S va a exacerbar la polimeración de la hemoglobina S, lo que a su vez reduce aún más la afinidad por el oxígeno de este tipo de hemoglobina. Tenemos que otros factores que alteran pues esta polimerización, tenemos el hierro libre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que el hierro libre de la hemólisis también facilita la polimerización y algunos cambios, como por ejemplo la disminución del PO2, de la temperatura, ¿sí? También tenemos que la disminución en el pH, el aumento de la 2,3-difosfoglicerato van a disminuir esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que aumenta pues esta hemoglobina desoxigenada y aumento pues de la polimerización.
Por otra parte, pues nosotros tenemos que la homeostasis catiónica anormal, la alteración pues también de estos cotransportadores de potasio-cloro con una pérdida de potasio lleva pues a una pérdida de agua, deshidratación y aumento de esta hemoglobina que aumenta la polimerización. Además, tenemos que estos eritrocitos tienen una mayor actividad de la esfingosina quinasa de por sí, lo que conduce pues a niveles aumentados, ¿sí?, de la esfingosina 1-fosfato, que también me va a disminuir esta afinidad del oxígeno de la hemoglobina S. Tenemos que la esfingosina quinasa se activa al aumentar los niveles de la adenosina plasmática a través del receptor de la adenosina A2B de los eritrocitos. Entonces, como vemos, pues la lesión primaria fundamental, ¿sí?, es esta polimerización de la hemoglobina S desoxigenada. Continuando con lo que es la fisiopatología, nosotros tenemos que al polimerizar pues la hemoglobina, el hierro del grupo M se desprende de la estructura molecular y va a quedar libre en el plasma del eritrocito. ¿Qué pasa? Que este hierro ferroso liberado, en presencia pues del peróxido de hidrógeno, va a desencadenar la reacción de Fenton que da lugar al hierro férrico y a los radicales libres de hidroxilo. Estos radicales libres intracelulares me van a oxidar todo lo que son las proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos, componentes estructurales de la membrana pues del eritrocito normal. Estas proteínas de membrana oxidadas van a ser reconocidas por el sistema inmunológico y pues van a ser opsonizadas por anticuerpos y por moléculas del complemento. Una de estas proteínas, que es la proteína de la banda 3, el CD36 de las células endoteliales va a ser reconocido, ¿sí?, este residuo, y se van a producir uniones entre las células falciformes y las células endoteliales. ¿Qué tenemos además? Que pues cuando estos eritrocitos pasan por el vaso, las células falciformes opsonizadas pues van a ser reconocidas por los macrófagos esplénicos y van a ser fagocitadas. Por otro lado, pues esta activación del sistema inmune desencadena pues una reacción inflamatoria con la liberación de citoquinas, de moléculas de señalización. Y entre otras cuestiones, pues tenemos que aumentan la expresión de moléculas de adhesión por parte también de las células endoteliales, como la P-selectina o la E-selectina. También se activan los polimorfonucleares, que van a expresar otras moléculas de adhesión, como el TLR4. Y también tenemos que las células falciformes expresan otras moléculas de adhesión, como ICAM4, BCAM o CD44. Entonces, de este modo, pues se alteran todas las interacciones célula-célula y la adhesión a la membrana endotelial y a la matriz extracelular. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues la consecuencia final es la constitución de agregados de estos drepanocitos unidos mediante moléculas de adhesión tanto a las células endoteliales, a la matriz extracelular y también los leucocitos, los cuales van a generar trombos capilares que me van a provocar esos microinfartos en los tejidos, produciendo pues lo que son las crisis dolorosas. Además, pues tenemos que la formación de estos microagregados de los drepanocitos en la microcirculación van a generar la lisis del eritrocito falciforme por estímulo mecánico y oxidativo, provocando pues esa hemólisis intravascular. Otras cuestiones que están relacionadas es que pues al romperse la membrana eritrocitaria se va a liberar la hemoglobina al espacio extracelular y esta reacciona también con el óxido nítrico secretado pues por las células endoteliales en donde se produce nitrato y metahemoglobina. A fin de cuentas, pues esto se genera una disminución de la disponibilidad del óxido nítrico libre y con eso vasoconstricción capilar y ralentización del flujo sanguíneo. Otras cuestiones que nos genera pues esta liberación del grupo hemo al espacio intracelular es que, como ya habíamos dicho, que se genera pues los radicales libres de oxígeno que provocan también un daño endotelial directo. Y este daño endotelial me genera una exposición pues del factor tisular a la circulación, lo cual me va a activar toda esa cascada de coagulación que me va a llevar pues a un incremento de la viscosidad celular y a un estado protrombótico.
tenemos que finalmente pues la activación de la trombina al final de la cascada de coagulación activa y agrega las plaquetas, las cuales van a unirse a los agregados de células falciformes previamente formados en la microcirculación. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues van a estar presentes en todos los sistemas. Entonces tenemos, por ejemplo, en el sistema cardiotorácico, lo que es el síndrome torácico agudo. También podemos presentarse arritmias, hipertensión pulmonar, una enfermedad pulmonar crónica restrictiva, o también una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En cuanto al sistema nervioso, pues tenemos lo que es el accidente cerebrovascular. También puede haber infartos en la órbita o retinopatías proliferativas. Podemos incluso tener trombosis del seno venoso y también dolor pues en las extremidades, pero pues un dolor de origen también neurológico. En el sistema retículo endotelial, pues tenemos sobre todo el vaso, que es uno de los órganos más afectados, en donde se puede presentar secuestro esplénico y también un hipoesplenismo funcional, anemia, hemólisis. En el sistema musculoesquelético podemos encontrar necrosis avasculares, sobre todo pues de lo que es cadera, ¿sí? De la región escapular, y también en las rodillas podemos encontrar ulceraciones en la piel. En el sistema urogenital podemos encontrar necrosis papilar, proteinuria, falla renal, hematuria, preapismo. Y en el sistema gastrointestinal también podemos tener vasoclusión mesentérica, hepatopatías, colangiopatías y colelitiasis. En cuanto al diagnóstico, pues es importante ir pues como desde lo básico, en donde podemos encontrar lo que es el hemograma. Entonces, con el hemograma podemos revisar cómo están esos glóbulos rojos, que pues los vamos a encontrar bajos, al igual que los valores de hemoglobina. Es importante ver esto porque a diferencia de los pacientes con talasemia, tienen glóbulos rojos elevados, pero una hemoglobina variable y un volumen corpuscular bajo. También en los pacientes con anemia de células falciformes podemos tener volumen corpuscular alto debido pues a la reticulocitosis, y también cuando por ejemplo reciben hidroxiuria se eleva importantemente, lo cual también es importante para realizar un monitoreo adecuado. En cuanto a la concentración de hemoglobina, ¿sí? Nosotros tenemos que habitualmente está elevado. Podemos encontrar también leucocitosis y trombocitosis, ¿sí? De esto pues asociada a esa endoteliopatía crónica con una respuesta inflamatoria crónica y sostenida. En el extendido de sangre periférica pues podemos encontrar esa macrocitosis, pues que es el cambio más llamativo que se debe correlacionar con el volumen corpuscular medio. Otros exámenes a solicitar pues tenemos lo que es la aptoglobina, cuando se interactúa pues con la hemoglobina libre por hemólisis intravascular. Tenemos que también podemos encontrar pues esta elevación de la LDH, inclusive pues en crisis o infecciones. También elevaciones del ácido úrico, pues no solo pensando en neoplasia, también puede estar asociado a estas enfermedades de células falciformes. Podemos encontrar la AST elevada más que la LT, ya que está en la membrana del glóbulo rojo y no es hepatoespecífica. Podemos tener también hipostenuria, sobre todo en etapas tempranas, seguido pues ya de proteinuria. Otra de lo que podemos encontrar pues ya son valores de sedimentación normales, porque pues se pierden las propiedades reológicas de los glóbulos rojos, por lo que no se hace pues una sedimentación uniforme. En el extendido de sangre periférico, además podemos encontrar esos cuerpos de Holley. Se pueden encontrar también dianocitos, que también podemos encontrar en las talasemias. Se puede encontrar punteado basófilo en los reticulocitos, y también déficit de ácido fólico, eritroblastos. También se pueden encontrar, que esto puede relacionado pues con un grado máximo de respuesta medular, y también pues recuento de reticulocitos elevados por la elevación del volumen corpuscular medio. En cuanto a la prueba de falciformación, o lo que conocemos como la prueba de ciclaje, aquí pues se utiliza un agente reductor, habitualmente el metabisulfito sódico, que va a reducir la tensión de oxígeno para promover esta polimerización de esta hemoglobina S.
¿Qué tenemos con estas pruebas? Que tiene una alta tasa de falsos negativos, sobre todo cuando se tiene una anemia grave, cuando la hemoglobina S es menor al 10% y cuando la fetal está elevada. Además, otro aspecto pues a tener en cuenta es que no diferencia el estado pues del paciente que es portador al de la enfermedad. Tenemos que, por ejemplo, si se utilizan cantidades bajas del reductor, podemos tener esos falsos negativos. También, por ejemplo, si no se espera el tiempo adecuado, puede ser un test de ciclaje negativo. Por lo tanto, vemos que tiene variables preanalíticas importantes, lo que hace pues que tenga una alta tasa de estos falsos negativos. En cuanto a la electroforesis de hemoglobina, sí, pues esta es un método diagnóstico súper importante, ¿sí? En donde los valores normales de la hemoglobina A es del 95 y el 98%. También podemos tener hemoglobina A2, ¿sí? En donde pueden ir valores entre el 2 al 3.5%. Tenemos que cuando está elevada y esto es aislado, esto se puede hacer pensar en rangos o enfermedades beta-talasémicas. También recordar es importante los valores de la hemoglobina fetal, en donde por ejemplo en recién nacidos es del 50 al 80%, a los 6 meses del 8%, mayores de 6 meses del 1 al 2%. Entonces pues esto nos hace ver que es mala idea solicitar esta prueba en menores de 6 meses, porque pues será difícil con tanta hemoglobina fetal definir cuál es el estado actual de la enfermedad del paciente. Ya en mayores de 2 años, como podemos ver, ya es menor al 1%. ¿Qué es lo normal? Que no debemos de tener ni hemoglobina S, ni hemoglobina C, ni hemoglobina E. Aquí, al lado derecho, pues se ve un ejemplo de lo que es una electroforesis, ¿sí? En donde podemos ver una hemoglobina A que está reducida, una hemoglobina fetal que está elevada. Sin embargo, hay presencia de hemoglobina S en 38.5%, lo que posiblemente nos puede decir que es un rasgo, ¿sí? Con valores pues de un rasgo de anemia de células falciformes, y tiene pues valores de hemoglobina 2 normal. Tenemos que hay varias técnicas para lo que es la electroforesis, ¿sí? Tenemos la HPLC, que es una cromatografía líquida de alta resolución. Este en realidad se habla que es el gold estándar. Cuantifica con precisión todo lo que es la hemoglobina A, la hemoglobina F, la hemoglobina S y otras variantes anormales como C, D, O. No permite diferenciar lo que es la hemoglobina A2 de la hemoglobina E, y esta pues actualmente todavía no se encuentra en Colombia. Tenemos la electroforesis de hemoglobina convencional, pues que es la que más utilizamos, que se puede ser en medio alcalino, la cual diferencia la hemoglobina S, la hemoglobina A y la hemoglobina fetal. Sin embargo, es mala para diferenciar la hemoglobina C, E y A2. Además, si hay mucha hemoglobina F, no logra diferenciar bien la hemoglobina A, sobre todo en neonatos. Si vemos que, por ejemplo, esta está alterada, se puede pedir lo que es en medio ácido, debido a que esta diferencia la hemoglobina A, la E y la C, y mide con más exactitud la hemoglobina fetal que la alcalina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay trazas de hemoglobina C, en el medio alcalino se debería pedir en medio ácido como prueba pues de complemento. Y tenemos pues ya esa electroforesis capilar, es costosa, sin embargo diferencia la hemoglobina S, la A, la F y la C, y separa bien la hemoglobina A2 de la hemoglobina E. Esta pues es la que se está utilizando también para lo que son los tamizajes neonatales. En cuanto al cribado neonatal, ¿sí? Se debe tomar sangre del talón en papel de filtro el día de vida, y tener en cuenta pues que se va a transfundir, que sea antes de transfundir al paciente. Súper importante pues este tamizaje neonatal, debido pues este nos va a permitir un diagnóstico oportuno, una profilaxis antibiótica, inmunización, ¿sí? Todo lo que es educación ante situaciones de alarma y diagnóstico precoz de las complicaciones graves. Esto pues ya hay una ley, ¿sí? que indica que se debe hacer el tamizaje ampliado. En nuestro hospital pues se realiza. En cuanto a entrar pues ya a abordar el tema de lo que son las crisis drepanocíticas, vamos a hablar
de lo que son las crisis dolorosas, de las infecciones, del síndrome torácico agudo, priapismo, el secuestro esplénico, la crisis aplásica, el evento cerebrovascular y el síndrome hiperhemolítico. En cuanto a las crisis dolorosas, pues esas son las crisis más comunes que se van a presentar en el servicio de urgencias. Nosotros tenemos que lo más frecuente que se presenta, y sobre todo en la población pediátrica, es en las extremidades, aunque también se habla de un predominio en zona lumbar, aunque este dolor se ha visto más relacionado en pacientes pues o adolescentes o adultos. Tenemos que característicamente es migratorio, continuo y progresivo, y puede ir desde un dolor leve que dura horas a un dolor insoportable que dura días. También tenemos que se puede asociar a cambios inflamatorios, tales como eritema, edema, derrames articulares o incluso pues también dolor a la palpación. En cuanto a la fisiopatología, nosotros tenemos que se genera un evento vasoclusivo, ¿sí? Que genera una oclusión microvascular que conlleva a isquemia, a hipoxia, daño e inflamación tisular, ¿sí? Tenemos que también se genera pues una serie de mediadores inflamatorios que van a activar a los nociceptores con la manifestación de dolor, y también la reperfusión intensifica la inflamación y el dolor. Tenemos que se han visto, ¿sí?, varias fases, por decirlo así, del comportamiento de estas crisis dolorosas. Se describen 4. Tenemos la fase 1, que es una fase prodrómica, en donde hay un episodio vasoclusivo. Este suele presentarse en los primeros 2 días, en donde puede haber entumecimiento o parestesias, o pues puede ser asintomático. Tenemos una fase 2, que esta ya es a partir del segundo a tercer día, en donde aquí se da pues este dolor intenso. Ya tenemos la fase 3, en donde ya hay un mantenimiento de esta severidad del dolor, y ya una fase 4, en donde ya se presenta una resolución con una mejoría sintomática. También a esto se puede ver asociado a un aumento de los reticulocitos o también de los leucocitos, y pues y en la resolución también mejoran estos parámetros de laboratorio. En cuanto a las dactilitis, esta también hay que tenerle cuidado, pues sobre todo en nuestra población pediátrica, debido a que en los niños pequeños se presenta hasta un 25% en menores de 1 año y hasta un 40% en menores de 2 años. Es muy frecuente en nuestros pacientes menores de 2 años. Tenemos que además está asociada a sensibilidad, eritema y edema en las manitos y en los pies. Se ha visto pues que está más relacionado al sexo femenino, incluso con mayores niveles de hemoglobina, y dentro de los factores desencadenantes asociado a bajas temperaturas, a deshidratación, infecciones, sobreactividad física, hipoxia nocturna, estrés también. Sin embargo, a veces no hay el evento identificable. Ojo pues con lo que son las dactilitis, debido a que antes del año se considera como un predictor de mal pronóstico. Y también pues de resultados graves como de crisis vasoclusivas frecuentes, de síndrome torácico agudo, de DSB o incluso de muerte. En cuanto al manejo, pues nosotros vamos a tener 3 pilares fundamentales. Dentro de esto pues está obviamente la analgesia, en donde lo podemos identificar según la escala del dolor de nuestro paciente. Entonces lo vamos a dividir en un dolor leve, moderado, severo. En los casos de dolor leve se encuentran pues lo que son el acetaminofeno, el ibuprofeno. En cuanto al dolor moderado se habla pues del uso de dipirona o ketorolaco, y en el dolor grave ya se habla pues del uso de los opioides. También tenemos lo que es el oxígeno, es importantísimo debido a que debemos que evitar esta hipoxemia o niveles bajos de saturación, porque pues ya sabemos que esto conlleva a la polimerización de la hemoglobina S, y lo ideal es mantener saturaciones de oxígeno mayores al 95-97%. Otra cuestión es la hidratación endovenosa, que es fundamental, en donde se habla pues de 1500 a 2000 mililitros por superficie corporal día. Sin embargo, también se habla que puede ir desde 2000 a 4000 mililitros. Y también tener en cuenta las transfusiones, sobre todo pues cuando son crisis severas, prolongadas y que no han tenido respuesta al tratamiento con una hemoglobina menor a 7.
Aquí pues tenemos un estudio que es de corte retrospectivo, una población de 400 niños, se realizó en 14 instituciones de emergencia pediátrica, en donde se habla del uso de bolos de solución salina, en donde no está indicado debido a que esto se nos ha asociado a peor control del dolor en comparación con los niños que pues no se les administró estos bolos. Continuando tenemos el síndrome torácico agudo. Por definición, ¿sí? Se habla que es un desarrollo de un nuevo infiltrado pulmonar alveolar que va a involucrar al menos un segmento pulmonar y además puede presentarse con fiebre, con taquipnea, disnea, hipoxia o dolor torácico. Tenemos que esta es la segunda causa de ingreso hospitalario. Se debe a que hay una lesión pulmonar aguda y esta puede ser secundaria a infección, a embolia, grasa y vasoclusión. Tenemos una incidencia de aproximadamente 25 por 100 pacientes al año en niños de 2 a 5 años y tiene un alto riesgo de falla ventilatoria, incluso de un 13% y de ventilación mecánica en los niños de los 0 a los 9 años. En cuanto pues a las causas, nosotros vemos pues la infección que se asocia en el 30% de los casos, sobre todo por estos gérmenes atípicos como lo es Clamidófila pneumoniae, también por infecciones virales y Mycoplasma pneumoniae. También puede ser secundario al infarto pulmonar en un 16%, a embolia grasa en un 8%, sin embargo hasta un 45% no hay causa identificable. Aquí en el lado pues derecho se puede observar una radiografía de un paciente de 18 meses en donde tiene un genotipo severo, es homocigótico y hay presencia pues de infiltrados bilaterales alveolares difusos. Sí, pues ya vemos que en la definición es que sea nuevo infiltrado. En cuanto a lo que es la fisiopatología, pues nosotros tenemos que se va a dar un evento hiperinflamatorio, ¿sí? Lo que va a conllevar una lesión pulmonar aguda que se va a caracterizar por una fuga alveolo-capilar que me genera edema intersticial y edema pulmonar. Tenemos que además, pues se ha visto que generalmente hay una inflamación de predominio por neutrófilos. Dentro de la etiología, como ya habíamos dicho, están las infecciones, principalmente bacterianas, y adicionalmente episodios pues, de trombosis e hipoventilación. ¿Esto qué me va a llevar? A pues que se genere un desajuste entre la ventilación-perfusión con hipoxemia que me genera un círculo vicioso. Este círculo vicioso pues va a depender de la causa que lo genera. Dentro de esto pues la infección bacteriana es importante por la inflamación local que genera. También pues lo que hablábamos al lado de los episodios de vasooclusión a nivel de la médula ósea y los huesos me van a llevar a esas embolias grasas que generan oclusión a nivel de la musculatura pulmonar con episodios de infarto tisular que aumentan pues la reacción inflamatoria. En cuanto al diagnóstico del síndrome torácico agudo, pues desde la sintomatología que nos haga sospechar sobre el mismo, en donde podemos encontrar fiebre, dolor torácico, taquipnea, disnea, hemoptisis y tos. Al examen físico podemos encontrar sibilancias, estertores, pacientes desaturados, taquicardia. El hemograma lo podemos solicitar pues si nos sugiere que hay infección. También los reticulocitos si hay un episodio de hemólisis, también pues para ver cómo está la hemoglobina. Se puede ver si hay afectación renal o hepática, pues con el perfil renal y hepático. Los reactantes de fase aguda y el hemocultivo para también valorar si hay infección. Tenemos la radiografía de tórax que se sugiere al ingreso y en aquellos con síntomas respiratorios realizarle un control a las 48 horas para evidenciar si hay nuevos infiltrados y en los gases arteriales pues según la severidad del cuadro. En cuanto al tratamiento, pues súper importante el antibiótico empírico. Dentro de la antibioterapia empírica tenemos lo que es la ceftriaxona y también pues para cubrir los gérmenes atípicos lo que es la claritromicina. Si nosotros sospechamos de Staphylococcus aureus o Streptococcus pneumoniae resistente, podemos utilizar lo que es la vancomicina y en pacientes alérgicos a betalactámicos tenemos lo que es la clindamicina. Además pues del antibiótico, ya habíamos hablado del oxígeno, importante mantener saturaciones mayores al 95-97%. La hidratación del paciente, aquí puede ser a 1500 cc por metro cuadrado día. La analgesia
óptima, como ya lo habíamos hablado, dependiendo pues también de la escala de severidad del dolor. En los pacientes con hemoglobina mayor a 7 se puede considerar lo que es la exsanguinotransfusión para conseguir pues una hemoglobina S menor al 30%. También transfusión pues si tenemos una hemoglobina menor a 7. Siempre pues importante lo que es el incentivo respiratorio para evitar las atelectasias. El uso de broncodilatadores pues en el caso de que tengamos hiperreactividad bronquial y también la deambulación y el inicio de la hidroxiuria. En cuanto a las infecciones, nosotros es importante reconocer que antes de la era de vacunación, las tasas pues de sepsis por neumococo y de hemófilos influenza eran súper altas y era la principal causa de mortalidad en pacientes con drepanocitosis. A partir de 1986, gracias pues al ensayo clínico PROXT, se indicó que una disminución del 84% de la enfermedad neumocócica invasiva gracias al uso de la penicilina profiláctica que se indica o se recomienda comenzar antes de los 6 meses de edad y llevar incluso pues hasta los 5 años o hasta llegar al PAI completo. Además tenemos lo que es la vacuna conjugada heptavalente pues para neumococo que también indicó una disminución del 70% de estas infecciones y la incidencia actual de las mismas es de 0.3 a 0.5 por cada 100 pacientes por año. Tenemos que las infecciones bacterianas son una pues de las principales causas de morbilidad y mortalidad en pacientes con drepanocitosis SS. Esto está relacionado pues a esta esplenia funcional o anatómica, que esta pues va a ser secundaria a todos esos infartos o microinfartos en los sinusoides esplénicos, llevando una alteración en el funcionamiento del vaso, o pues también la anatómica post-esplenectomía, que también sucede en estos pacientes. Además, tenemos que carecen de linfocitos B de memoria, por lo que no generan respuesta rápida para los microorganismos encapsulados, que son los que principalmente afectan a pacientes con drepanocitosis. Además, está relacionado con un defecto en la activación del complemento, con la isquemia tisular, con la actividad de estallido respiratorio de neutrófilos que es deficiente y también una respuesta disfuncional de la inmunoglobulina M y la G. Dentro de los microorganismos más frecuentes, pues los encapsulados como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Yersinia, también se encuentra Haemophilus influenza, Salmonella, Neisseria meningitidis, neumococo. Dentro de las infecciones virales, también tener en cuenta hepatitis C y B, influenza, parvovirus B19. Tener cuidado pues con la fiebre, debido a que la fiebre en los pacientes con drepanocitosis debe considerarse una emergencia médica por el riesgo de enfermedad bacteriana invasiva. En cuanto a la relación de drepanocitosis y dengue, pues se ha encontrado que el riesgo de dengue grave es significativamente mayor en estos pacientes con drepanocitosis, en donde las tasas de letalidad son del 12.5% en comparación a la población general del 0.41%. Tenemos que esto se había asociado a que hay un daño endotelial vascular complementario, ¿sí? Debido a que la infección por dengue o la drepanocitosis me genera pues este daño endotelial, en donde la permeabilidad de la capa endotelial vascular puede aumentar, lo que puede inducir una fuga del plasma, liberación de citoquinas y causar un shock profundo. Además, se ha encontrado que las citoquinas inflamatorias, tanto en el estado estacionario como durante una crisis vasoclusiva, en conjunto pueden indicar una respuesta inflamatoria amplificada en los pacientes con drepanocitosis y durante la infección por dengue, lo que resulta pues es en un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Además, se ha encontrado pues que en los pacientes que tengan HBsC son más susceptibles al dengue letal, también esto asociado a mayor susceptibilidad de los glóbulos rojos a una deshidratación basada en la pérdida de potasio. Se encuentra que en estos casos, ¿sí? Tenemos que en la hemoglobina SC hay una mayor propensión a la formación de células densas, y estas células densas tienen una mayor concentración de hemoglobina intracelular, lo que provoca un aumento de la polimerización de la hemoglobina S.
Además, tenemos pues que el dengue me va a alterar la rheología de los glóbulos rojos de las hemoglobinas elevadas, provocando la deshidratación de los mismos o afectando la adhesividad pues al endotelio. Y esto me da lugar al síndrome de fuga vascular masiva y deshidratación intravascular. Otra cuestión importante en estas hemoglobinas SC es la neoangiogénesis, en donde se habla que los vasos sanguíneos producidos nuevos son más permeables en respuesta a las citoquinas inflamatorias como la proteína HMGB1, la cual está aumentada en la infección por dengue y también en las crisis vasoclusivas. Por lo tanto, se cree que desempeña un papel importante en el síndrome de choque por dengue. Todo esto pues me llevan a una fuga vascular masiva, deshidratación intravascular y choque. En cuanto a la predisposición a osteomielitis, nosotros tenemos que la médula ósea se va a expandir para aumentar la hematopoiesis, sin embargo va a ser vulnerable a vasoclusiones e infartos. Y este área de hueso necrótico va a ser un foco de infección. Además, nosotros tenemos que las isquemias e infartos en el intestino me generan una invasión de la pared intestinal por bacterias, tales como salmonela, lo que me generan su paso a la circulación sistémica y la generación de osteomielitis. En cuanto al diagnóstico de las infecciones y las indicaciones pues, de manejo antibiótico empírico, están indicados, por ejemplo, en pacientes con temperatura mayor a 40 grados o que tengan un aspecto tóxico, en donde se indican los antibióticos sin necesidad de paraclínicos o en menores de un año realización de punción lumbar. En pacientes con temperaturas menores a los 40 grados y sin aspecto tóxico está indicado pues los antibióticos si son menores de un año, si hay infiltrados en radiografía de tórax, que podríamos hablar de un síndrome torácico agudo, si el paciente está desaturado, si hay una alteración en los leucocitos, tanto leucocitosis mayor a 30.000 o leucopenia, si hay trombocitopenia, si hay antecedentes de sepsis o si ya hay antecedentes de esplenectomía o asplenia funcional. En cuanto al tratamiento, en la fiebre sin foco está lo que es la ceftriaxona, dosis de 100 miligramos por kilo día cada 12 horas. Y en la sepsis, la dosis más alta, a dosis de 150 miligramos por kilo día cada 12 horas por 7 a 14 días. Además, en las infecciones osteoarticulares puede estar indicado también la ceftriaxona, pero ya por 21 días, la clindamicina, también la vancomicina y pues la cirugía para el drenaje quirúrgico y o curetaje. En las infecciones respiratorias, indicado pues lo que es la claritromicina y la ceftriaxona. Otra crisis drepanocítica súper importante, tenemos el evento cerebrovascular, en donde tenemos que los niños con hemoglobina SS y ZB nulo tienen riesgo de sufrir SB. Porcentajes: se puede presentar en general un 5 al 10% de los niños, un 11% a los 20 años, 15% a los 30 años y como vamos viendo el porcentaje va aumentando en relación a la edad y 24% a los 45 años. Tenemos que en los primeros 20 años de vida el riesgo es de un 10%, teniendo un pico de incidencia entre los 4 y los 8 años. La mayoría son isquémicos, los hemorrágicos representan menos del 10% del total y son más que todo en pacientes más adultos de 20 a 30 años. Y podemos tener pues dentro de las manifestaciones clínicas la hemiparesia, el déficit facial, afasia, síntomas generalizados como estupor o convulsiones. Sin embargo, pues esto va a depender del área comprometida. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos pues que la anemia grave va a precipitar el aumento del flujo sanguíneo cerebral. Esto me va a generar un daño endotelial crónico con una proliferación de fibroblastos y músculo liso que posteriormente me va a llevar a esa estenosis y obstrucción arterial. Tenemos que esa vasculopatía por hipertrofia de las capas íntima y media me generan grandes arterias de la circulación cerebral anterior y afectación de ganglios basales y sustancia blanca profunda. En cuanto al diagnóstico, pues se encuentran las neuroimagen, pues la tomografía o la resonancia. En cuanto a paraclínicos, hemograma, ¿sí? Lo que habíamos hablado, el grupo sanguíneo, reticulocitos, y ya durante la hospitalización puede valorarse la utilidad de angioresonancia o angiotac.
Característicamente, dentro de las manifestaciones clínicas, en el isquémico podemos encontrar focalizaciones, convulsiones, alteraciones de conciencia, confusión y alteraciones visuales y del lenguaje. Y en el hemorrágico, aunque no es 100% ¿no? Fidedigno, podemos encontrar cefalea severa, náuseas y emesis, rigidez nucal, convulsiones, alteración del estado de conciencia e hipertensión. En cuanto al tratamiento, lo principal es lo que es la transfusión, pues se habla si es menor a 7 la hemoglobina, una transfusión simple. Si es mayor a 7 se puede realizar exsanguinotransfusión. No se recomienda la trombolisis debido a que aumenta lo que es las tasas de hemorragia y aparte todas pues las medidas de un SB, entonces que el paciente esté euglicémico, normotérmico, hay que prevenir la hipoxia y un objetivo de la tensión arterial entre el percentil 50 y el 95. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? La rápida reducción del 20% de la hemoglobina S, ¿sí? Con la transfusión de los glóbulos rojos o con la exsanguinotransfusión. Y se ha encontrado pues, que esto genera una disminución marcada de los síntomas entre las 24 a 48 horas. En cuanto al hemorrágico, como ya dijimos, es menos frecuente, hay mayor incidencia en los adultos y lo más frecuente aquí es la hemorragia subaracnoidea debido a aneurisma, ¿sí? Por daño de la íntima en la niñez. Esta revisión sistemática, ¿sí? De Cochrane nos hablaba acerca de las transfusiones para prevención tanto primaria como secundaria, en donde nos habla que las transfusiones a largo plazo pueden reducir esta incidencia del accidente cerebrovascular en niños con mayor riesgo de sufrir accidente cerebrovascular. Por eso a estos pacientes se les hace seguimiento con esas velocidades Doppler transcraniales, en donde si están anormales o tienen antecedentes de infarto cerebral silencioso, pues se debe hacer transfusiones a largo plazo. Además, se ha visto pues que estas transfusiones reducen el riesgo de otras enfermedades falciformes y complicaciones relacionadas con la enfermedad. Sin embargo, pues ya vamos a ver que, por ejemplo, las transfusiones pueden disminuir la aceptabilidad para realizar el trasplante de médula ósea, pues que se considera un método curativo, ¿sí? Sin embargo, pues como vemos, estas transfusiones van a estar indicadas en estos pacientes con alto riesgo. En cuanto al secuestro esplénico, tenemos que es potencialmente mortal, entonces se caracteriza por haber un aumento de tamaño esplénico agudo con una caída igual o mayor al 20% de los niveles de hemoglobina basales. Tenemos que en el caso de la hemoglobina SS, en estos pacientes se presentan niños más pequeños, entre los 10 a los 27 meses, incluso a los 2 meses, y en niños con, por ejemplo, con SC a los 10 años o más. Raramente en los niños SS se presenta después de los 6 años. Tenemos que en este caso pues va a haber un atrapamiento de los drepanocitos en los sinusoides esplénicos, en donde pues me va a generar una caída aguda de la hemoglobina, pero pues también va a haber una caída de todos los elementos sanguíneos, ¿no? De plaquetas, de leucocitos. Aquí también pues va a haber una depresión del volumen intravascular, lo cual me va a generar signos de gasto cardíaco y shock. ¿Sí? Entonces estos pacientes van a estar comprometidos hemodinámicamente, deben ser monitorizados en USIN y pues aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, que nos puede indicar una reticulocitosis como respuesta pues a esta anemia severa. En cuanto al diagnóstico, las manifestaciones clínicas, pues es un paciente choqueado, entonces va a estar pálido, taquicárdico, hipotenso, va a haber oliguria, puede tener dolor abdominal y en los paraclínicos a solicitar pues el hemograma, los reticulocitos que van a estar aumentados, la ecografía abdominal, aunque al examen físico se puede palpar este vaso grande, sobre todo pues indicarles, por ejemplo, a los pacientes en consulta externa, indicarles hasta dónde llega el vaso de su hijo, porque con ello ellos pueden hacer un seguimiento del mismo. Laboratorios pues para estudio de shock, lactato, gases, entre otros, y también pues si hay fiebre, pedir lactantes de fase aguda y policultivar. En cuanto al tratamiento, como lo dije inicialmente, deben ser monitorizados en USIP. La hidratación, súper importante. También puede ser agresiva de 2.000 a 4.000 mililitros por metro cuadrado día. También transfusión de glóbulos rojos para lograr pues esa euvolemia y restaurar el volumen circulante. ¿Cuál es la meta pues de esta transfusión? Una hemoglobina entre 7 y 9. Y pues nosotros tenemos que tener en cuenta que posterior al primer episodio el riesgo de volver a presentar
Este caso es del 50%, ¿sí? Entonces tenemos que considerar pues también la esplenectomía para evitar un nuevo secuestro esplénico. Tenemos el síndrome hiperhemolítico. Este síndrome hiperhemolítico pues en realidad es una complicación grave y potencialmente mortal asociada a las transfusiones de glóbulos rojos. Su presentación, dolor y fiebre, de un desarrollo de anemia severa después de la transfusión, y esto es importante pues en cuanto a la anamnesis y el abordaje que se le va a realizar. Que haya evidencia de hemólisis y caída en el conteo de reticulocitos absoluto. Aquí tenemos que el riesgo de un síndrome hiperhemolítico va a incrementar con el número de transfusiones, y también se habla que hay una predisposición genética. En el manejo, pues evitar las transfusiones, se puede utilizar prednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo día cada 8 horas, y en casos severos incluso inmunoglobulina G. En cuanto a la crisis aplásica, pues esta es una anemia profunda, ¿sí? En donde hay una detención de eritropoyesis, en donde puede ser generado por infecciones por virales, entre ellas el parvovirus B19, el cual tiene tropismo por precursores eritroides. Sin embargo, hay otros virus como el HTLV1, citomegalovirus, Epstein-Barr. Estos me van a generar pues una afectación, pero esta es autolimitada, ¿sí? Esta se autorresuelve aproximadamente 10 a 14 días después, y como hay una afectación en la eritropoyesis, pues se van a disminuir tanto los glóbulos rojos como por ejemplo los linfocitos, plaquetas, ¿sí? Y entonces se puede manifestar como una anemia grave con reticulocitopenia, trombocitopenia. Tenemos que además, pues debe sospecharse cuando el paciente ha tenido un pródromo respiratorio alto, ¿sí? Inicial. En cuanto al tratamiento, es de sostén, ¿sí? Entonces, lo que es la hidratación, ¿sí? Cuidado pues de la fiebre. Si está, por ejemplo, una hemoglobina baja, ¿sí? Menor a 7, transfundirlo para lograr una hemoglobina de 9 miligramos por decilitro, hematocrito al 30%, mantener pues la oxigenación adecuada, y pues sí, aislarlo y evitar el contacto con embarazadas o pacientes inmunosuprimidos o con anemia hemolítica. En cuanto al priapismo, pues el priapismo se define como esa erección prolongada y dolorosa del pene, que puede ser en dos formas de presentación: prolongada, mayor a 4 horas, o repetitivos, ¿sí? Son episodios autolimitarios que recurren. Por eso también en consultas externas es importante indagarlos, ¿sí? Debido a que hay pacientes que tienen estos cuadros recurrentes y a veces no los manifiestan. Tenemos que estos cuadros pueden ocurrir desde los 3 años de edad, y por ejemplo a los 15 años el 30% de los niños tienen un episodio. En cuanto a la fisiopatología, pues ya va a haber un atrapamiento de estos drepanocitos, pero en los cuerpos cavernosos, generando un aumento de la presión intrapeneana, una acidosis local, lo que me genera mayor desoxigenación y pues con esto mayor polimerización de la hemoglobina S, y pues me genera una obstrucción y dolor intenso. En cuanto al tratamiento, hay casos pues, que puede tratarse en casa cuando es menor a 4 horas, hidratación, analgésicos, que el paciente intente orinar, ducharse, ¿sí? O por ejemplo ya mayor a 4 horas, si es necesario pues la hidratación con líquidos endovenosos, analgesia y la valoración por urología. Tener en cuenta que en caso pues, de persistencia de la sintomatología, realizar una transfusión si la hemoglobina es menor a 7, o una exsanguinotransfusión si la hemoglobina es mayor a 7. Ojo pues que por ejemplo si no se maneja bien un priapismo, puede conllevar a fibrosis de los cuerpos cavernosos y una disfunción eréctil permanente, por lo cual se considera una urgencia urológica. Ya en cuanto a las medidas generales del tratamiento como tal de la anemia de células falciformes, tenemos la hidroxiuria, que es un citostático inhibidor ribonucleótido reductasa, que es beneficioso para esos pacientes con hemoglobina SC o esas hemoglobina S beta talasemia. En cuanto a su mecanismo de acción, pues lo principal es que aumentan la hemoglobina F, ¿sí? Debido a que promueve una eritropoyesis más inmadura. En cuanto a los efectos, pues un aumento de la hemoglobina, pues a expensas de la hemoglobina F, del volumen corpuscular medio, con disminución de los reticulocitos.
Además, pues esto pues también relacionado a veces con esas reacciones adversas es que disminuye los neutrófilos y plaquetas circulantes con reducción de su interacción con el endotelo y la adhesión de los hematíes al mismo, y además aumentan el óxido nítrico y es un vasodilatador potente. Tenemos que la hidroxiduria es todavía el tratamiento principal que tenemos disponible para modificar el curso de la enfermedad y previene tanto las complicaciones agudas como crónicas. En cuanto a las indicaciones, tenemos que estas indicaciones han ido variando a lo largo de los años, en donde se ha querido pues como que cada vez disminuir el tiempo de edad para el inicio del mismo. En cuanto a las indicaciones, tenemos por ejemplo 3 o más ingresos por dolor vasoclusivo al año, 2 o más ingresos por síndrome torácico agudo en los últimos 2 años, por ejemplo cualquier combinación de 3 o más episodios ya sea de crisis de dolor o síndrome torácico agudo, que por ejemplo también un episodio de síndrome torácico agudo grave, de priapismo, de necrosis avascular de la cabeza femoral o humeral, un accidente cerebrovascular o otras complicaciones vasoclusivas graves. Sin embargo, por ejemplo, como les digo, cada vez ha ido disminuyendo la edad de inicio, incluso ahora se hablan de indicaciones de iniciarlo a partir de los 9 meses de edad, incluso así estén sintomáticos, esto con el fin de reducir la aparición de complicaciones y pues de mortalidad, y también pues en pacientes con anemia crónica que pueda interferir en su actividad diaria. En cuanto a la dosis de 20 miligramos kilo día, se pueden incrementar 5 miligramos al día kilo día cada 8 semanas, teniendo una dosis máxima de 30 a 35 miligramos kilo día o hasta evidencia de toxicidad. Cuando se indica pues la suspensión, cuando tenemos una neutropenia, ¿sí? Con unos neutrófilos menores a 1500, plaquetas menor a 80.000, reticulocitos menor a 80.000, que tenga un malestar gastrointestinal grave, erupción cutánea grave, úlcera maleolar. Sin embargo, se indica que una vez corregida esta toxicidad se reanude el tratamiento. El monitoreo se debe hacer cada mes mientras se escala la dosis, y ya si se tiene una dosis estable puede ser cada 3 meses. Aquí tenemos uno de los estudios que nos habla de reducir el inicio de esta hidroxiuria. Este es el estudio Baby Hook, en donde fue realizado en Reino Unido con 193 infantes entre los 9 a 18 meses de edad, en pacientes pues con hemoglobina SS y también heterocigotos pues asociados pues a beta-talasemia, en donde se realizó un seguimiento por 2 años y se hizo un seguimiento mensual y bimensual con una dosis de hidroxiuria de 20 miligramos kilo día, en donde se encontró una disminución considerable de las complicaciones, ¿sí? Tanto del dolor, de la dactilitis, también del síndrome torácico agudo y las hospitalizaciones. Aquí fue otro estudio, que es el estudio HUFOS, en donde se hizo en pacientes entre los 6 y los 24 meses de edad, un seguimiento por 11 años, largo, ¿sí? Una dosis inicial de 15 miligramos por kilo día y una dosis escalada de aumento de dosis 5 miligramos hasta una dosis máxima de 30 miligramos por kilo. ¿Qué se quiso mostrar aquí? Que por ejemplo con el inicio más temprano de la hidroxiuria se podían encontrar niveles mantenidos de la hemoglobina fetal elevada, y que por el contrario cuando estos se iniciaban después se podían encontrar alteraciones, o que esta hemoglobina F no se sostenía en el tiempo elevada, ¿sí? También pues dentro de lo que se piensa acerca de iniciarlos a temprana edad es el riesgo pues de talla baja y el peso. Sin embargo, en este estudio HUFOS también se mostró que no hubo alteración o compromiso ni de la talla y el peso comparados con la población general. ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos diferentes terapias dentro de las más utilizadas, que son generalmente seguras y efectivas. Tenemos lo que es voxelotor, crinzalizumab y L-glutamina, las cuales pues están especialmente indicadas cuando la hidroxiuria no está bien tolerada o no es deseada por los pacientes y los cuidadores. En cuanto al voxelotor, tenemos que esta es una molécula capaz de estabilizar la hemoglobina formando un enlace covalente con la valina, y lo que impide pues la polimerización. ¿Qué se ha encontrado? Pues en cuanto a este medicamento, tenemos el ensayo HOPE, que se habla que este medicamento es capaz de incrementar un mínimo de 1.1 gramos sobre decilitro de la hemoglobina
correspondiendo a un 51% de los pacientes frente al 7% del grupo placebo. Tenemos que se ha visto que a pesar de mejorar la anemia, las tasas de crisis vasoclusivas en realidad fueron similares al grupo placebo y ya fue autorizado en el 2019 por la FDA para pacientes con anemia de células falciformes mayores a los 12 años. Sin embargo, pues sí ha mostrado aumentar la hemoglobina, sin embargo no ha mostrado beneficios en cuanto a la disminución de las crisis vasoclusivas. En cuanto a crinzalizumab, el crinzalizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe de forma selectiva a la P-selectina, en donde se ha visto pues, en diferentes ensayos, entre esos tenemos el SUSTAIN, en donde concluye que a dosis altas sí reduce de forma significativa la tasa de crisis vasoclusivas, un 42.3% y hasta un 62.9% si no eran crisis complicadas, incluso duplicando el tiempo para tener otras crisis. Ya fue autorizado también por la FDA en el 2019 y está indicado para mayores de 16 años. En Europa también fue autorizado en el año 2020. Tenemos la L-glutamina. La glutamina pues es un aminoácido esencial para la síntesis de nicotinamida, adenina dinucleótido, que está implicado pues en las reacciones de reducción-oxidación. Tenemos que en un ensayo clínico fase 3, en 230 pacientes, se encontró que la L-glutamina también ha demostrado reducir el número de crisis vasoclusivas un 25% y de las hospitalizaciones un 33% frente al placebo. También es aprobada por el FDA desde el 2017 y en niños más pequeños a partir de los 5 años. Sin embargo, hay que utilizarla con precaución en pacientes con deterioro de la función renal o hepática. En cuanto a la hemoterapia, pues como hemos visto también ha sido indicada pues para el manejo de estas crisis drepanocíticas y pues ya en general nosotros tenemos que la transfusión tiene dos efectos principales, una pues corregir la anemia y la hemodilución con disminución de las células con capacidad de falciformación y también teniendo como objetivo mejorar todo lo que es esa oxigenación tisular y minimizar la oclusión vascular. Tenemos que además aumenta de forma exponencial la viscosidad sanguínea, acentuando el riesgo de vasoclusión. Tenemos que, por tanto, no se debe sobrepasar el límite, que es de 10 a 11 gramos por decilitro de la hemoglobina. En cuanto al trasplante de médula ósea, tenemos que esta es una opción curativa, requiere un centro especializado. Tenemos que hasta el 10 al 20% de los pacientes con anemia de células falciformes van a tener un hermano con un match HLA, que puede ser potencialmente un donante. Está indicado para menores de 16 años con complicaciones severas y se ha demostrado hasta un 87% de supervivencia libre de enfermedad. Para quienes también está indicado pacientes que han tenido SB, cuando han tenido síndromes torácicos a repetición, priapismos recurrentes, cuando ya han tenido aloinmunización de hematíes por transfusiones crónicas o cuando tienen crisis vasoclusivas severas frecuentes y que no mejoran con la hidroxiuria. En cuanto a la terapia génica, que es pues como lo nuevo, tenemos que estas tienen como objetivo tratar o curar afecciones añadiendo ADN nuevo o cambiando el ADN existente. Tenemos que la FDA probó dos tratamientos importantes, que es Casgevy y Lyfgenia, que representan pues las primeras terapias génicas basadas en células para el tratamiento de anemia de células falciformes en pacientes mayores de 12 años. En cuanto a Casgevy, esta es aprobada para el tratamiento de anemia de células falciformes en mayores de 12 años con crisis vasoclusivas recurrentes y tenemos que esta es la primera terapia aprobada por la FDA que utiliza CRISPR-Cas9, que es un tipo de tecnología para la edición de genoma. Tenemos que las células madre hematopoyéticas de los pacientes se van a modificar mediante la edición del genoma utilizando esta tecnología. Este CRISPR-Cas9 puede dirigirse para cortar el ADN en áreas específicas, lo cual va a permitir editar, eliminar, agregar o reemplazar con precisión el ADN donde se cortó. Y tenemos que estas células madres sanguíneas son modificadas, se vuelven a trasplantar nuevamente al paciente donde se injertan y dentro de la médula ósea y aumentan pues la producción de esta hemoglobina fetal, ¿sí? La que pues ya va a facilitar el suministro de oxígeno.
Entonces tenemos que en pacientes con anemia o células falciformes, los niveles elevados de hemoglobina F, como ya habíamos visto, previenen la formación de estas células falciformes. También tenemos lifgenia, que utiliza un vector lentiviral, ¿sí? Un vehículo de administración de genes para la modificación genética y también está aprobado para mayores de 12 años en adelante. Tenemos que aquí las células madres sanguíneas del paciente se modifican genéticamente para producir un tipo de hemoglobina que es la HbAT87Q, que esta hemoglobina es derivada de la terapia génica que funciona de manera similar a la hemoglobina A, ¿sí? Que pues esa es esa hemoglobina adulta normal. Tenemos que los glóbulos rojos que contengan esta hemoglobina modificada pues tienen menor riesgo de formación de células falciformes y de oclusión del flujo sanguíneo. Ya en cuanto a prevención, pues lo que habíamos hablado desde el cribado neonatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esta va a estar asociada con el tratamiento médico integral temprano de los lactantes afectados, incluida pues ya lo que habíamos hablado, la profilaxis, vacunación, educación a los padres, también pues importante el chequeo regular, la toma de los medicamentos, la adherencia, el lavado de manos para evitar infecciones y un estilo de vida saludable. En cuanto a la profilaxis antibiótica, pues ya habíamos hablado de la importancia de la penicilina, ¿sí? Y en cuanto a la vacunación, pues también aquí les dejo pues como las medidas generales basados en Colombia, en donde se debe cumplir todo este esquema de vacunación para proteger a estos pacientes, sobre todo de estos gérmenes capsulados. Listo, muchas gracias.